buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Continuamos en esta semana con nuestra serie, Servicio. Todo lo que involucra el servicio, lo que es el ser siervo. En algunos pasajes bíblicos habla acerca de servidor, que tiene exactamente el mismo significado. Servir, que es a lo cual el Señor vino. Recordemos, algo que ya compartíamos aquí en nuestra serie, en esta serie, ya hace ya algunos días. El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Pero aquí hay algo lo cual pues, es significativo en la palabra de Dios, es el agradar. Con relación a lo que concierne el servicio. Pablo nos ilustra acerca de esto. Quiero invitarlos entonces para que me acompañen en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1. Y miremos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Estoy maravillado, dice Pablo, le escribe él a los Gálatas, de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo queda sorprendido de cómo aquellos a los cuales él les ha ministrado, aquellos a los cuales él llegó desde un principio, a los Gálatas, y conocieron del Señor por medio de Pablo. Pero dice, ¿qué tan pronto os hayáis alejado de Dios, del Señor? Y se han alejado ustedes concretamente de la gracia para seguir una palabra diferente. Concretamente dice un evangelio diferente. O sea, ¿qué es lo que les ha pasado? Y por eso Pablo les escribe. Pero continuamos con el versículo 7. Dice, no que haya otro, o sea, otro evangelio, sino que, explica Pablo, hay algunos que a ustedes los perturban. Dice que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Miren que ahí Pablo menciona dos términos, perturbar y pervertir. O sea, hay perturbadores y en últimas hay pervertidos. Pervertidos de la palabra de Dios, del evangelio del Señor. No es que haya otro, no es que haya otro evangelio. El evangelio pues, tiene que ver con las buenas nuevas de nuestro Señor. Y solamente estamos hablando de un solo evangelio, porque es un solo Señor. Sino que hay algunos que a ustedes los perturban y pervierten el evangelio de Cristo. A eso se refiere. Pero ustedes se dejaron perturbar. Miren que ahí Pablo le llama la atención es a estos, que se dejaron perturbar. ¿Por qué? Porque siempre están presentes los perturbadores. Siempre van a estar presentes aquellos que pervierten el evangelio. Siempre. Y esto ocurre en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en los tiempos de Pablo, en los tiempos presentes, hoy en día, esto también sigue pasando. Y créanme que esas palabras de Pablo, pues, yo las entiendo perfectamente. Inclusive pues, las podría hacer hasta mías, porque de verdad que uno queda maravillado, uno queda sorprendido, y no gratamente, de qué tan fácilmente, eso se refiere, cuando dice que tan pronto, quiere decir como tan fácilmente, tan pronto, porque pues el hecho de que sea en un tiempo más lejano, no quiere decir que esté bien. No, qué tan fácilmente ustedes se han alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo.
Y ustedes ya están siguiendo un evangelio diferente. El término seguir, por cierto. Este es un término que vamos a abordar en un programa posterior, cuando toquemos el tema de seguir y servir. Mira lo que dice el versículo 10 de Gálatas 1. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿O trato de agradar a los hombres? Son preguntas que está formulando Pablo. ¿Ustedes creen de que yo estoy tratando de agradar a los hombres? O sea, que yo hago las cosas para quedar bien con todo el mundo. A eso se refiere. Este es el contexto de aquí de Pablo. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Agradar. Miren que aquí tiene que ver el agradar con el servir. Yo no puedo entonces agradar a los hombres y decir que soy siervo de Cristo. Porque si yo trato es de complacerlos a todos, entonces no sería siervo de Cristo. A esto se está refiriendo Pablo. En todo este contexto, aquí hemos leído aquí unos apartes, algunos versículos de aquí de Gálatas 1. A esto se refiere, con algunos que les están perturbando y están pervirtiendo. Y muchos pervierten, ¿saben para qué? Para agradar a la gente, para tratar de refrendar lo que están haciendo sin necesidad inclusive de que se arrepientan. A algunos entonces les gusta el legalismo, como es este caso. Entonces les agrada a ellos también. Entonces tranquilos que aquí pues hacemos un traje a la medida. ¿Usted quiere seguir haciendo? ¿Quiere vivir tal cual como está viviendo? Sin que usted tenga problemas de carácter espiritual. Tranquilo, que aquí le tengo este evangelio. El evangelio da para eso. Y es un evangelio diferente. Están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Lo están acomodando. ¿Qué tan fácil ustedes llegan a dejar de seguir al Señor? Pero miren lo que dice. Si tú agradaras a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, yo soy siervo de aquel a quien agrado. ¿A quién estoy agradando? ¿A quién estoy sirviendo? Lucas capítulo 16. Aquí me habla la palabra de Dios de una historia. Y aquí nos habla Jesús. A partir del versículo 1. Vamos a darle lectura pues a esta historia. Dijo también a sus discípulos. Una historia, una parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador, un mayordomo suyo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Versículo 2. Entonces lo llamó a cuenta, ¿no? Y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo, el versículo 3, dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. La gente me pueda recibir en sus casas. Queden en deuda conmigo. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? El versículo 6, él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo el mayordomo del Señor a este deudor, le decía, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Escribe 50, no son 100, son 50. Listo. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. O sea que a todos les dijo, escribe una cifra interior.
inferior. Y listo, no hay ningún problema. Luego me dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vean qué interesante. O sea, quedaron, mejor dicho, felices aquellos los cuales tienen una deuda con el señor del mayordomo. Quedaron felices, quedaron agradecidos con él. Pero también dice este pasaje bíblico que su amo lo alabó. Porque los hijos de este siglo son más sagaces. Miren que me habla de la sagacidad en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Son mucho más sagaces. Y aquí menciona este término sagaz 2 veces. Dice que lo alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y por eso el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, dice el Señor. Y en el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Solamente su amo lo alabó porque recuperó la plata, supuestamente antes de irse. Recuperó 50 antes de irse. Y como él era el mayordomo, él tenía las cuentas de cuánto le debían. Ah, mira, amo, este te da 50 y aquí te doy los 50 que recupere él. Quiero dejar las cosas limpias antes de irme. Este te debía 80 y aquí están los 80 que te he recuperado de medidas de trigo. Pero su amo no sabía, por ejemplo, que cada uno no le debía ni 50 ni 80, sino que le debía 100. El uno pues en dinero, el otro seguramente en especie, concretamente en el trigo. Y así. Y lo alabó por ello. Y a veces dicen, uy, ¿no será que actué injustamente al pedirle cuentas a este? ¿No será que actué injustamente al decirle que no serás más mi mayordomo? Casi que cuando el mayordomo se va, pues queda una deuda de este, que un sentimiento de culpa. Y fuera de eso lo van a recibir en las casas de todos estos. Porque gracias a este mayordomo, yo como deudor, pues se me condonó la deuda en un 50%, en un 20%, en el porcentaje que sea. Y solamente el mayordomo sabía cuál era la capacidad de pago que tenía cada uno de los deudores y hasta dónde podía llegar a exigirle. O sea, actuó con sagacidad. Dice, pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo verdadero? ¿Quién a usted les va a confiar? ¿Qué es lo que pasa? Este personaje, finalmente, trató de quedar bien con todo el mundo, de agradarlos a todos, por supuesto, persiguiendo él un fin superior, y ese era él mismo, buscando un beneficio para él, que eventualmente pudiera tener. Pero ¿saben que eso ocurre igual hoy? ¿Qué tan difícil es dar con un buen administrador? Y finalmente la gente queda en deuda con el administrador. Y no con una organización, por ejemplo, con una empresa. Sino que el administrador trata de quedar bien con sus proveedores, por un lado, con sus clientes, con sus usuarios, pero que quede bien él y no a quien le debe su cargo y por ende pues su responsabilidad, y a quien le debe pues su salario y a quien le debe el cual él pueda llevar pues una provisión para su casa. Y por eso dice el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores. Estamos hablando de servicio. Ninguno puede servir a dos señores. Hoy en día
Eso es lo que vemos. Si quiere agradar, no a uno, a dos, inclusive a tres y hasta más. Como que a todo el mundo se trata de agradar. Porque dice, o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Este es un pasaje, por cierto, que muy poco se aborda porque, ay, es muy espinoso. ¿Cómo así que las riquezas y demás? O con esto. Pero es que la explicación es muy sencilla. Me la da la última frase. No puede servir a Dios y las riquezas. Palabra clave, servir. Usted puede tener eventualmente. Puede tener una medida pequeña, mediana, mucha, de riqueza. Pero ¿saben cuál es el tema? No servir a las riquezas, que es muy distinto. No servir. No ser esclavo de ella, no servir a las riquezas. Servirle a Dios. ¿A quién estoy entonces agradando? Romanos 15, versículos 1 en adelante. Dice así Pablo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y aquí me está hablando dentro de lo que concierne el servir. Claro, yo soporto las flaquezas de los débiles, ponerme al servicio de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces aquí hay algo. ¿Quién es el fuerte? El fuerte es el que sirve. El fuerte es el que soporta las flaquezas de otros. ¿Saben quién es el fuerte? Aquel que no se agrada a sí mismo. Y hoy se enseña todo lo contrario. Cada uno de nosotros, contiene el versículo 2 de Romanos 15, agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Qué contradicción me pueden decir. Pablo, por un lado, a los Gálatas les dice, no, es que yo no agrado a hombre alguno. Por supuesto que aquí no hay contradicción alguna. Clarísimo el contexto de Gálatas. Y aquí ni siquiera hay que mirar alrededor el contexto. El versículo lo dice todo. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno y en lo que es para edificación. Dos temas. O sea, pone ahí dos parámetros, dentro de los cuales debo ceñir. ¿Agradar al prójimo? Sí. Pero ojo, ahí no termina. En aquello que es bueno. Pero bueno, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Para edificación. O sea, que edifique a la persona, que inclusive edifique mi vida, que edifique a otros, al entorno, que sea para edificación. Cada uno de nosotros. Es un tema desde el punto de vista personal. Agrade a su prójimo, para aquello lo cual sea edificante, para aquello lo cual es bueno. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice el versículo 3 de Romanos 15. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él vino fue a servir. Colosenses 3:20 nos refiere también a los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hablando de agradar, obedeced a vuestros padres. Por eso los padres a veces decimos a los hijos, a nuestras hijas, cuando respondan digan, Señor. Bueno, seguramente hoy en día ya no, porque hoy se manejan otro tipo de términos. Y por cierto, ya no demoran en demandar todo eso, ¿no? Para que no demoran en prohibir eso mediante ley, para que los hijos no tengan que decirle señor a su papá o señora a su mamá. Porque para allá vamos. Obedeced a sus padres en todo, porque esto agrada a nuestro Señor Jesucristo. Obedézcanle a ellos.
Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre, vean lo que dice Salomón, que le agrada, al hombre que le agrada, a Dios, eso me refiere, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador del trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Al hombre que le agrada. Usted es del agrado de Dios. ¿Saben lo que Dios le da? Sabiduría, ciencia, pero también gozo. O sea, disfrutar de todo ello. Alegría es lo que le da. Además de sabiduría y ciencia. Que usted sea del agrado del Señor. Juan 8:29. Porque el que me envió, conmigo está, dice Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrado. Qué pasaje tan espectacular y qué manera de ir cerrando aquí este tema. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Cuando yo hago lo que le agrada, yo nunca voy a estar solo. Hoy en día estamos hablando de la soledad. La soledad. Hace unas pocas semanas, quizás un par de semanas, salió una noticia desde el punto de vista internacional. El año pasado se registraron en el mundo más de 700,000 suicidios. O con esto, esta noticia es caliente. Ratificada por un par de medios, obviamente, de la más alta confianza e credibilidad y pues obviamente posicionados en el mundo. Más de 700,000. ¿Y saben cuál era la conclusión? Que en el último año más gente murió por suicidio que por las guerras en el mundo. Llámese conflicto interno, guerras, como la querramos denominar. Conflicto exterior, como quieran. Murieron más por suicidio. Esto es un escándalo. Escándalo, esto es terrible. Y muchos de ellos por la soledad. Entonces esto es como la punta del iceberg, pero debajo de esto, ¿qué estamos encontrando? Pero ¿saben lo que aquí me dice? El hacer lo que a Dios le agrada. Conmigo está. Cuando yo lo que a Dios le agrada, yo nunca voy a estar solo. Jamás, jamás. No me ha dejado solo el Padre. Nunca me ha dejado solo mi Padre. Eso nos dice nuestro Señor. Y es una promesa para mí. Por eso el Señor nos la comparte a nosotros. Él comparte su vivencia, su experiencia. Por eso el Señor es tan maravilloso que en Mateo 28, cuando entrega la gran comisión, ¿cómo finaliza? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso lo sabe. Ustedes nunca van a estar solos. Nunca. Porque yo estoy con ustedes. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues agradar al Señor. Así como el Señor agradó a su Padre. O sea, agradar a mi Señor Jesucristo. Agradarle a aquel de quien yo soy siervo. Porque yo agrado a aquel a quien sirvo. Vamos a orar. Ahora, Dios, qué manera, oh Dios, Señor, de recibir tu palabra. Qué manera de oír tu voz, si no es a través de tu propia experiencia, de tu propia vida. Señor, tú nunca estuviste solo. El Padre conmigo está. Yo nunca he estado solo porque mi Padre conmigo está. Él siempre está conmigo.
Dígale, Señor, yo nunca puedo decir que estoy solo, porque solo es aquel que no tiene tu presencia, pero tú estás conmigo. ¿Cómo apartarme de ti? Señor, ¿cómo pervertir aquel evangelio maravilloso del amor, de la gracia? Señor, ¿cómo ser perturbado cuando tú eres amor? El Señor estuvo solo en un momento, en un instante de su vida, ahí en la cruz, para que usted y yo jamás estuviéramos solos. Esa es la promesa que Dios, que nuestro Señor Jesús nos ha dejado y nos deja hoy. Y aquí yo estoy contigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dígale, Jesús, sí, nunca estás solo, aquel que te agrada, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y que esas tus palabras sean las mías, pero que sea mi vida, que ese sea mi estilo de vida. Agradarte a ti, mi Señor. Y cuando yo te agrado, yo nunca estaré solo. Ocupar mi vida, ocupar mi tiempo en agradarte a ti. Ahora que el Señor los bendiga en esta noche, encontrando agrado en su vida y los llene de sabiduría, de ciencia y de gozo. Amén. Qué alegría poder comenzar esta semana de esta manera. Si este programa ha sido bendición para usted, por favor, póngale me gusta antes de apagar su dispositivo y comparta este programa con otros. Suscríbase a nuestro canal. Soy ICT, si no lo ha hecho antes, por favor. Nos vemos nuevamente con nuestra temática, servicio. Y vamos a ver un tema concreto, servir con alegría. Los espero mañana a las 9 de la noche, hora Colombia.